A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos como todos los domingos. Y siempre trayendo gente buena, gente que hace cosas buenas, escribe bien. Nos enteramos a través de sus libros de cosas que no sabíamos, que no nos habían estudiado, que no nos habían enseñado en el bachillerato, ni siquiera al cine. Y hoy hemos traído al doctor José Luis Sánchez Iglesias, que nos ha hecho un libro muy bonito, precioso, sobre el salvador del imperio Flavio Aecio. O sea, él resalta la figura de Salvo Aecio. Y nos da una información muy, como diríamos en catalán, acurada o muy exacta de lo que fue el imperio. Y como cada semana procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, Venga, muy bien, gracias. Pues vamos a empezar. Ejército profesional excelentemente entrenado. Se me hace extraño un ejército profesional. No, no era un ejército. Bueno, cobraban, sí, efectivamente, el Imperio Romano, las legiones romanas desde bien pronto empezaron a cobrar. Otra cosa, tenían que pagarles, otra cosa es que cobrasen. Así que sí, profesionalmente eran. En la época que se narra el libro, lo de bien entrenado ya no. Ya habían perdido el interés y había perdido el espíritu que hizo llevar a Roma hasta donde llegó. En la antigua Roma había un encargado de los baños. ¿Estaban tanta gente interesada en los baños en la antigua Roma? ¿O solo se bañaban los patricios? No, se bañaba, vamos, los baños costaban para eso. Los patricios, que eran los que más se bañaban porque allí arreglaban sus negocios, era un poco el centro de reunión social, los baños públicos. Y entonces sí, se bañaba bastante gente. Flavio Aecio tenía vocación de rehén. ¿Qué quieres decir con esto? No que tuviese vocación de rehén, que había sido rehén tanto de los godos como de los hunos primero cuando tenía 8 años y luego cuando tenía 14 años. Eso era algo muy corriente en aquella época. A los hijos de las grandes figuras políticas los llevaban como rehenes y tenían que convivir con los pueblos que los tenían durante unos 3 o 4 años. O sea que era muy corriente. Quinto Latacio, uno de los hombres más ricos del imperio. Pero este no se dedicaba a la guerra, sino a los negocios, supongo, ¿no? A los negocios, efectivamente, a los negocios. Pero los negocios con la guerra les resultaban muy fructíferos. Y Amancio Petronio, conde de la Sagrada Magnanimidad. Petronio era senador, pero aquí te refieres al Petronio elegante. No tiene nada que ver. El Petronio elegante es muy anterior. Este es un senador que simplemente recibía el mismo nombre, pero era uno que aspiraba al cargo que tenía Flavio Aecio, es decir, ser el máximo comandante del ejército romano. No tenía nada que ver con el Petronio elegante que hablan las crónicas de Roma anteriores. Pretorio para Italia. ¿Cómo podía haber un pretoriato si estaba el emperador en Italia? Porque el emperador en estos casos no pintaba mucho, era simplemente la figura y tenía que haber una persona que se encargase realmente del aspecto político, del aspecto militar. Ese era el pretorio. El emperador era la figura que ahí estaba, era el que se suponía que mandaba, pero en muchos casos hacía lo que le mandaban. Quinto Lutacio hablaba de la barriga de Petronio. Viene de lejos reírse de esto, ¿no? Sí, claro, algo muy frecuente siempre ha sido y seguirá siéndolo. Perder la Mauritanis, que debía ser la Mauritania, tenía que ser normal, porque estaban muy lejos de Roma, ¿no? No tenía por qué ser normal. Además, la Mauritania, igual que las provincias del norte de África, eran las que proporcionaban todo el trigo y lo que suministraba a Roma. Por lo tanto, fue un varapalo muy fuerte para Roma. Tenía en las zonas fronterizas, pues tenían allí sus legiones colocadas y tenían que haberlas defendido. Lo que pasa es que los vándalos fueron más listos que ellos y pudieron apropiarse de esas provincias. Los hunos jamás fueron un problema para Roma, pero se habla muy poco de ellos. ¿Por qué?
Los hunos sí fueron un problema para Roma, lo que pasa que gracias al personaje de Flavio Aecio consiguió detenerlos primero en la batalla de los Campos Cataláunicos y luego cuando llegó hasta las mismas puertas de Roma. Llegó Atila, lo que pasa que lo vencieron y entonces no llegó a ser un problema, pero si hubiese vencido a Atila, pues sí que habría sido un problema, había destrozado Roma. De todas formas, a Atila cuesta verle alzando la mano, si era el rey. Diciendo, ¿Cómo? a No he entendido. veces, Atila, tú hablas aquí de que levantaba la mano. Aquello Ave César. Levantaba... O bueno, al Sí, pero menos... eso era una forma de saludo. Ah, Era una forma de saludo normal. me costaba No, verlo. no quiere decir que fuese sumisión ni nada. Chocar las espadas contra los escudos para hacer ruido nada más. ¿Por qué? Eso es una forma muy corriente, sobre todo en las tropas, ya no solo los romanos, sino también los bárbaros, era una forma de afirmar una cosa, de estar de acuerdo con algo que habían hecho. Y entonces chocaban las espadas con fuerza y producían mucho ruido, pero era una forma de estar conforme con lo que se estaba produciendo. Magister Militum. Sin él no se habría ido a ningún sitio. Hablas ver, de Magister Militum. Sí, el Magister Militum era el máximo comandante de las tropas. Y, por... Era como si dijésemos el generalísimo, Ya. el que mandaba a todos los ejércitos. y entonces, ¿por qué se habla tan poco del general Stilicón? Porque a mí no me suena. ¿Quién? ¿De Flavio Aecio? Que no te No, suena. de Flavio Aecio, no, Stilicón. Lo dices en la página 52, no sé, a lo mejor lo he leído mal. Espera, A ver, lo puedo mira haber la leído. página 52. Yo voy muy deprisa leyendo. A ver. El general Stilicón, hombre fuerte del imperio en época del emperador Honorio. Lo mandó remodelar doblando su altura de madera que medían unos 54 pies, lo que no impidió que en el año 410 los visigodos de Larico saquearan la ciudad de Roma. Ah, sí. El general Estilicón fue porque antes de la época esta que estamos refiriéndonos, entonces ahí el general Estilicón era el hombre fuerte del imperio, era el Magister Militum de aquella época. Entonces era el mismo cargo que luego ocupó Flavio Aecio, pero estamos hablando de épocas diferentes, Vale, de años diferentes. vale. Vía Emilia que unía Arimum con Placentia, que saliendo a medio camino una desviación hacia la capital del Imperio Romano de Occidente. Explícanos un poco esto, porque yo me pierdo con el Arinum y Placentia. Vamos a ver, ahí había una calzada principal romana, que era la que llevaba hasta Roma, y sin embargo salía una desviación que recibía otro nombre. Era una calzada que tenía, como si dijésemos, menos categoría, menos importancia, porque tenía menos tráfico, y llevaba hacia ese otro lado. Son dos calzadas distintas, una la principal y otra una calzada secundaria que lleva a ese segundo punto. Rávena se había convertido en la capital del imperio en el año Rávena. 402. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que Roma no resultaba demasiado defendible, podía ser atacada con facilidad y sin embargo Rávena estaba rodeada de una serie de marismas y terrenos húmedos que impedirían que se consiguiese atacar y vencer la capital. Por eso se trasladó la corte a Rávena. Aunque muy joven ya estaba en edad de poderse casar. ¿Qué manía tenían antes la gente en casarse tan pronto? Normalmente con los 14 años, 15 años ya estaban casadas la mayoría de las jóvenes en aquella época. Las romanas me estoy refiriendo. Las romanas, sí, claro. Bueno, y los que no eran romanos también. En aquella época la gente joven se casaba en cuanto empezaban a ser mujeres, empezaban a menstruar, ya se podían casar. Ya se podían casar. En cuanto podían tener hijos. Ya, en el momento de tener hijos. Bueno, en realidad el Código Civil ya dice esto y el canónigo también. Teodosio II controlaba las murallas, no se fiaba de nadie. ¿Es así esto? Sí, claro, porque las murallas de Constantinopla eran las que le aseguraban su independencia. Por eso tenían unas dobles murallas y no se fiaba absolutamente de nadie. Constantinopla estaba muy bien amurallada y de hecho Atila no pudo acceder a Constantinopla por el hecho de las murallas. No tenía medios suficientes para conquistar la ciudad y asaltar las murallas. Los caudillos unos solicitaron protección, caramba.
Esto, que los unos solicitaran A protección, ver, no eran tan brutos. eso tiene que ir en un contexto, en algo. Así, no, mira, ahora dicho así, no. A ver, en la página 67 lo he leído esto. Me llamó la atención porque siempre se les pone como muy rudos. Y lo eran, lo eran. Los caudillos unos que han llegado hasta nuestra ciudad piden ser recibidos por el emperador para solicitar asilo y protección en nuestro imperio, contestó sí, la hermana del emperador. Ahora ya sé el contexto en el que se encuentran. Hubo una sublevación contra Atila y contra su hermano cuando sucedieron a su padre, pero no lo hicieron de forma legal. De forma que una serie de caudillos hunos, porque los hunos no era un solo pueblo, era una confederación de pueblos, y cada uno tenía su caudillo. Entonces, algunos se negaron a admitir a estos dos, a Atila y a su hermano, como líderes, y Atila y su hermano los persiguieron. Por eso acudieron a Constantinopla pidiendo la protección de Constantinopla, porque si no iban a ser machacados. Vaya. A eso se refiere. Ah, vale. El sol se ponía sobre las cúpulas de las iglesias en Constantinopla. Parece un verso esto. Bueno, no sabía que fuese poeta, pero bueno, quedaba bien. A lo mejor lo eres, si no lo sabes. A lo mejor. La gran llanura húngara para Flavio Aecio no tenía que ser nada. ¿Por qué? Flavio Aecio había estado precisamente en esa llanura, había sido rehén de los hunos y durante 3 años, desde los 14 hasta los 17 años, y entonces las controlaba perfectamente, había aprendido a montar a caballo como los hunos, era un experto caballista, había aprendido a tirar con el arco como hacían los hunos, con lo cual para él no tenía ningún secreto. Las llanuras húngaras donde se desarrollaba todo los húngaros, digo los hunos. Atilda y Bleda huyeron para evitar ser ejecutados. Caramba, Atila corriendo. Sí, porque la batalla de los campos catalánicos... Estás diciendo Atila, ¿no? Atila, lo he leído en la página 80. Sí, sí, porque en los campos catalánicos fueron derrotados y Atila dio ya por perdida. Se metió en un círculo de carros dispuesto a suicidarse. Y sin embargo, Flavio Aecio fue muy inteligente y prefirió no derrotarlo completamente, sino mantenerlo ahí como un seguro. Por eso fueron huyendo poco a poco, consiguieron huirse hasta llegar a su territorio. Quinto Lutacio, amigo de Petronio, le cedía la casa. ¿Que no tenía casa Quinto Lutacio o qué? Sí tenía casa. Lo que pasa es que en el momento que está contada la historia, Quinto Lutacio estaba remodelando su casa y durante un tiempo lo tuvo allí, en su casa, viviendo, porque la estaban remodelando completamente. Luego aquí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Hay algo en Rávena que no sea ostentoso? Porque tú hablas de la ostentosidad de Rávena. Y Rávena es una de las ciudades más bonitas que yo he conocido. Sí, pero bueno, Rávena se ha ido haciendo bonita, luego a partir de ahí, en aquella época no era tan ostentosa como puede ser luego, como fue luego posteriormente. Vale, pues entonces yo me he autoexagerado. La corte es un nido de víboras, pero esto ha sido siempre, ¿verdad? Siempre, en todas partes. Ahora también. Bueno, esperemos que aquí ahora no sea un nido de víboras en España. Una jaula de leones, me parece. Lucila no había aprendido latín del todo con los bálsamos. Hombre, yo no sabía que los bálsamos hicieran aprender latín. Con las veces que me lo catearon. A ver, eso no entiendo esa frase. Me ha llamado la atención porque decía que aprendía latín a través de los bálsamos. Será de los versos, a ver. Es que como que voy muy deprisa, ¿sabes? A ver. Y yo es que hace 1 año y medio que publiqué este libro, ya casi 2 años. Es muy bueno, es muy bueno. No, bálsamo. Bálsamo, preguntó Lucila, vais a tener que disculparme, pero mi latín todavía no es muy bueno y hay algunas palabras que no entiendo bien qué significan. Ahora ya lo entendí. Y el bálsamo... Es que Lucila era una esclava que no hablaba bien latín, entonces lo estaba aprendiendo y entonces tenía problemas para algunas de las palabras. Por ejemplo, bálsamos, no sabía a lo que se refería exactamente. Vale, o sea, es a la referencia de la palabra. No no le daban un bálsamo para aprender latín. No le daban un bálsamo. La palabra bálsamo ella no entendía lo que quería decir. Ya. Los eunucos en Roma tenían que ser pocos, se hablaba muy poco de ellos. En este caso de Crisalpio. Yo no sabía que Crisalpio era eunuco, pero bueno.
Pues lo era, lo era. Lo era. Sí, había, y además solían ocupar puestos muy importantes en las cortes. Pero Los eunucos. ¿y por qué castraban a la gente esos tíos? Porque, Bueno, porque normalmente los querían tener en la corte y para estar seguros de que no se aprovechaban, porque eran los que pasaban más tiempo en la corte. que no se Entonces, para aprovechaban. estar seguros de que no se aprovechaban de las mujeres de la corte que estaban mucho tiempo solas. Vale. O sea que hay Bueno, una eso también segunda parte es intención. suposición mía, ¿eh? Bueno, pues entonces, Sí. vale. Pulqueria y Crisalpo, la paz y la felicidad de la que habían disfrutado hasta aquel momento se iba a finalizar. ¿Qué pasó con Pulqueria y Crisalpios? Es la hermana del emperador y es la que realmente controla el poder. Y Crisalpio pues era como si dijésemos el primer ministro, el que estaba ahí y observaba las cosas y manejaba. Entonces les llegan noticias de los hunos de que realmente están atacando la zona oriental del imperio y entonces ahí se han metido en la zona de los Balcanes y la paz que habían tenido con los hunos hasta ese momento, porque los hunos habían tenido problemas entre ellos, entre Atila y su hermano, a ver quién terminaba con el poder, se habían olvidado o habían dejado de pagar el oro que tenían que pagar Constantinopla a Atila. Una vez que Atila se hace con el poder, claro, les llegan noticias de que se le ha acabado la paz. Porque a partir de ese momento Atila ya quiere recobrar otra vez el impuesto en oro que tiene que pagar, pues, que tiene que pagar el Imperio Romano de Oriente. Ya. Por eso dice que se les ha acabado la paz. Viene de aquí esto. A Había eso se dinero por el refiere. medio, en una palabra. Sí, porque Constantinopla, el Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente estaba pagando una cuota en oro todos los años a los hunos. Ya. Devolver legionarios para atacar a los vándalos de Gensarico. ¿Por qué lo hicieron, devolverlo? Gensarico. Gensarico se había apropiado de las provincias más orientales del Imperio Romano en África, Numidia y la zona de Cartago. Sí. Entonces, lo que hace el Magister Militum, es decir, Flavio Aecio, es llevar legiones a Sicilia y pedirle al Imperio Romano de Oriente que mande también sus legionarios, formar un poderoso ejército en Sicilia para enfrentarse a los vándalos que se han apoderado de las provincias romanas en el norte de África. Pero resulta que en ese momento reciben la noticia de que los bárbaros, los hunos de Atila, están entrando en terreno del Imperio Romano de Oriente, con lo cual tienen que devolver sus legionarios, tienen que devolver sus barcos a Oriente para defender su territorio. A eso es a lo que se refiere eso. Claro. Hacer postura común ante una autoridad ya viene de lejos, ¿no? Sí, eso siempre ha ocurrido. No hay nada nuevo. Ya. Ni el novum subsole, ¿no? Naíso era el bastión más importante del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué es hoy en día Naíso? Eso es una ciudad. Naíso era una ciudad con unas fortificaciones que era la llave. Si se conquistaba Naíso, tenían el camino abierto hacia Constantinopla. Entonces la conquista de Naíso era muy importante y defenderlo era mucho más importante todavía porque impediría el paso de los bárbaros hacia Constantinopla. Era la llave que abría camino hacia Constantinopla. Dar cuenta de una derrota, el emperador tenía que ser difícil, ¿no? Decirle al emperador que habías perdido. Pues supongo que sí, que sería que es realmente difícil. Pero eso ha pasado siempre. Cesario Aquilino dio por terminadas sus opiniones y volvió a reclinarse en su triclinium. Explícanos esto del triclinium. El triclinium eran como esas camas que utilizaban los romanos para comer, para charlar, que eran como unos divanes grandes, sí, donde estaban totalmente recostados. Eso es un triclinium. Que normalmente se juntaban allí para comer, para cenar, se tumbaban y les iban sirviendo la comida y eso es un triclinium. Las mujeres de entonces también se ocupaban del jardín igual que hoy, ¿no? También, veo. Era de lo que tenían que ocuparse porque tenían esclavos que les encargaban de todo, de la comida, de la casa. Entonces, de lo que realmente se encargaban pues eran de arreglar los jardines. Las que tenían ganas. Claro. Teodoro II yendo a misa la primera vez que lo leo, tú. Iba a misa este señor, Teodoro II, ¿no?
Claro, era el emperador y ya en ese momento ya el cristianismo había triunfado. Había triunfado el cristianismo. Entonces, las iglesias eran católicas en aquel momento en Constantinopla y entonces acudían a los actos religiosos y la misa era uno de ellos. Venetiniano III dirigió al Magister Militum, daba por bueno el tratado firmado por el caudillo vándalo. Este no quiso luchar, por lo que veo, ¿no? No, el caudillo vándalo lo que no le quedó más remedio fue que firmar un tratado a los romanos, porque el caudillo, y ese tratado lo que hacía es que le aseguraba el futuro al vándalo, al Genserico. Entonces, no es que quisiese luchar, es que el tratado que le firmaron era un tratado muy beneficioso para el vándalo. ¿Por qué se cerraba el agua de Palacio si llovía? Que se cerraba el agua de Palacio. Si llovía, lo dices en la página 159, sí. A ver. Por ahí. Pero... Vamos a ver, 159. Teodosio II, el emperador romano de Oriente, paseaba inquieto por sus aposentos en el palacio imperial. No, se había cerrado en aguas. Se había cerrado en aguas. ¿Ves? Entonces soy yo el que me he equivocado. En el aguas día se había cerrado en aguas, es decir, como está ocurriendo estos días, se vuelve a llover, se pasa el día oscuro, y es una expresión, no sé si muy bien aplicada o no, pero cerrarse en aguas quiere decir que se ha puesto a llover y que está... A eso es a lo que me refiero. Ah, vale. Es que me llamaba la atención, ¿sabes? No se ha celebrado la esponsalía. El contrato matrimonial tenía que ser obligatorio, se ponía por escrito, por lo que veo, ¿no? Sí, se ponía por escrito, vamos que sí se ponía por escrito, y si no estaba por escrito no valía. Y Mariano Fabiano apenas tenía tiempo para nada. ¿Por qué? ¿Que trabajaba mucho este señor? Mariano Fabiano era el tribuno que tenía como segundo de a bordo, si dijésemos así, otra expresión, el Flavio Aecio. Entonces era el encargado de presentarle todas las cosas, los problemas, el intentar darle soluciones. Era su mano derecha. Por eso apenas tenía tiempo para nada. Porque tú también dices... tenía mucho trabajo realmente. Ya, pero es que además dices, no era digno de lamentar a esperar los acontecimientos y él los provocaba. Un poco raro, ¿no, este tío? Dice, Mariano Fabiano no era de los que se limitaran a esperar a que los acontecimientos sucediesen. Y cuando estos no sucedían, había que procurar provocarlos. Cuando había un problema, él no esperaba sentado a que le llegase el problema, sino que intentaba adelantarse al problema. A eso es a lo que se refiere. Procuraba provocarlo para intentar resolverlo y tener ir él siempre por delante. Petronio Máximo había sufrido un intento de desposarse con la bella Acia, la hija de su amigo Quinto Lutacio. Sí, y sin embargo la muchacha lo rechazó y se marchó para no casarse con Petronio Máximo, a eso se refiere. Vía Triunfalis es bien Vía del romano. triunfo. Es Vía del Triunfo, es muy romano esto. Sí, claro, es que a fin de cuentas el Imperio Romano de Oriente viene del de Occidente, es una división, pero es igual. Constantinopla había tenido un terremoto en aquella época. Efectivamente tuvo un terremoto y Atila estuvo a punto de aprovecharse porque el terremoto destruyó parte de las murallas de Constantinopla. Ya. En ese caso sí que Atila hubiese podido entrar en Constantinopla. Lo que pasa que en este caso los romanos del Imperio de Oriente actuaron rápidamente, pusieron de acuerdo a toda la ciudad y reconstruyeron las murallas y las defensas rápidamente. Y eso le valió. Bueno, para ir acabando. Pero sí que sufrió un gran terremoto. Y luego, a ver, explícame esto. Petronio Máximo, es raro un romano que no conspirara, porque creo que lo único que sabían hacer los romanos era conspirar y darse cuchilladas, ¿no? Al menos en el Senado. Claro, pero no vamos a decir lo que pasó al final. Con Petronio Máximo, si explicamos eso, hemos chafado el libro. Pues no lo cuentes. Bueno, pues... No lo cuento. Y luego, ingresar en un convento de mujeres, anejo al de los hombres, se levantaba para impedir de esta manera la boda con el senador Petronio Máximo. ¿Qué quiere decir esto? Acia se escapó para no casarse con el senador e ingresó en un convento de mujeres. Ah, vale. O sea, se hizo monja para evitarlo. Bueno, pues hasta no aquí. se hizo monja, ingresó, pero no se hizo monja. Pues hasta aquí. Es un libro que tendría que estar en todas las escuelas. Explica más a fondo el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente, y con unas gotas de humor.
leer El Salvador del Imperio Flavio Aecio de José Luis Sánchez Iglesias, editorial Almuzara. Es fantástico, no tiene que fallar, no tiene que faltarle a nadie este libro. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.